Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Multitasking Podcast, el podcast en donde hablamos de negocio, de emprendimientos y de balance vida-trabajo. Tami, ¿cómo estás? Todo bien, Johnny, ¿tú cómo estás? Súper contento, súper emocionado porque hoy tenemos un súper invitado, el señor Jeffrey Medina, experto en seguridad, salud y medio ambiente. Para mí una de las personas más capacitadas en este país sobre el tema. Wow. Bienvenido, Jeffrey. Aquí me siento un poco, como diría un amigo, son morados, por no decir sonrojados. No, agradecerle en especial a Johnny por la invitación que me hiciera a su podcast. De verdad que para mí es un honor poder compartir contigo este espacio. De verdad que he venido viendo cómo van creciendo y cómo van haciendo cada uno de sus temas. Y de verdad que me gusta lo que veo. Por eso el día de hoy decidí compartir con ustedes y qué bueno por la invitación. Sí, te agradezco. Nos alegra mucho. Hablando un poco del background de Jeffrey tiene una posición muy importante, ¿no? En una de las cadenas más grandes del país de supermercados y tiendas por departamento. Digamos que es una persona muy importante en nivel de seguridad, salud y medio ambiente. También tiene un emprendimiento, ¿no? Prevention Arts. Correcto. Que más adelante vamos a hablar de eso con nuestra amiga Carmen. Y se ha desenvuelto en una serie de empresas en el ámbito de seguridad y salud. Jeffrey me llama mucho la atención porque tú sabes que tú y yo que venimos de Zona Franca, vemos la seguridad muchas veces como accidentes laborales, personas que se caen, personas que tropiezan, riesgos laborales y demás. Sin embargo, muy pocas personas lo ven desde el ámbito psicosocial, desde el ámbito de pesadez en el trabajo, de manera que no se ve. Riesgos y accidentes que no se ven. Correcto, que son intangibles. Como intangibles. para personal de oficina, porque siempre vemos como que riesgo para personal que trabaja con las maquinarias, que trabaja Sí, en las áreas de manufactura. porque es lo visible y es lo que de una forma u otra afecta la reputación de una empresa. Sí. O sea, tú decir que un empleado se accidentó, que cayó, que se perdió un dedo, perdió cualquier otro miembro inferior o superior, eso hace que visiblemente sea una carga para esa empresa. Porque esos son los accidentes registrables. Correcto. Sin embargo, porque si tú vas a temas de enfermedades ocupacionales o va a haber estadísticas de accidentabilidad, tú no tienes una estadística que te lleve la parte de riesgos psicosociales. Y justamente porque a nivel laboral no tiene una importancia, sin embargo, realmente afecta la productividad de las empresas. Jeffrey, claro que sí. Y tú sabes que para mí, en estos últimos tiempos, este tipo de riesgo es muy común. Porque en la medida en que sube la productividad, la competitividad, ese estrés y esa ansiedad de tú querer ser el primero, de tú querer dar los resultados, de tú querer llevarte el mundo por delante, acompañado también de los efectos nuevos de las redes sociales y de lo que yo veo, yo quiero ser como fulano. Y de las mismas exigencias del medio de las empresas. Y del trabajo, Exacto. porque son varias, son múltiples variables. No es solamente que la gente lo quiera dar todo, es que también las empresas están esperando que tú des lo mejor. Aquí entrenó la gente, todo el mundo quisiera un 8-5. Todo el mundo quisiera un 8-5. La gente tiene vida, la gente quiere salir y hacer otras cosas. Pero cuando tú tienes una carga laboral que te requiere más tiempo, también tú quieres quedar bien, tú eres responsable, ahí es que comienza todo. Sí. Desde tu punto de vista, Jeffrey, ¿cuáles son esos riesgos más comunes en las empresas que no se ven? Esos riesgos psicosociales que afectan. Ahí es importante. Y aquí quiero inclusive ponerte un riesgo sumamente básico que la gente no lo ve. El tema del aire acondicionado. En República Dominicana, cuando uno está en las oficinas, regularmente el aire suele estar entre un 21, 24, hasta 20 y hasta 16. Suele estar y la gente le gusta estar en ese ambiente frío. Sin embargo, y creo que a ustedes les ha pasado en algún momento, cuando tú sales al exterior, es decir, a tu vida cotidiana, tú sueles salir a un cambio de temperatura entre 10 grados. Y eso hace que la mayoría de gente a veces tenga dolores de cabeza. Y es imperceptible, porque tú tienes un shock de cambio de temperatura de 10 grados de 0 a nada. O sea, tú tienes un ambiente súper frío, feliz. Inclusive, es muy habitual ver que la gente usa coat en las oficinas. Entonces, tú sales de esa oficina caliente, realmente a montarte en tu auto o montarte en el transporte público, donde la temperatura puede estar en 30, 35, 32. O sea, estamos hablando que en menos de un minuto tú cambias de una temperatura de 20 a 30. Es decir, con cambio superior a los 10 grados. Y eso tiene repercusiones para la salud. En el inmediato, y por eso hay gente que sufre de dolor de cabeza, que siente una pesadez, que tú sales del trabajo y dices, wow, estoy súper explotado. Y eso no se nota, no se ve. Igual también está el tema de los riesgos ergonómicos, el tema de cómo tú pones tu computadora, o sea, las estaciones de trabajo, cómo están colocadas. Inclusive hay empleados que tú puedes observar que ni siquiera se pueden movilizar de su silla. Que si echan para atrás se topa con una pared, si echan para adelante tienen unas cajas debajo. Es decir, no hay una preocupación
Evidentemente también va asociado a un desconocimiento, o sea, no es que haya una dejadez de las empresas como tal, sino es un desconocimiento de esos riesgos que no se hablan, como usted bien dice, Incluso del mismo son empleado. intangibles y del mismo empleado de ese uso. Pero una norma básica dice que en una estación de trabajo tú deberías poder abrir tus brazos y no chocar con nada, por poner un ejemplo. Entonces son elementos básicos que podemos ver dentro de una oficina de trabajo que son intangibles para la gente porque no se hablan, porque no son temas. Y, lógicamente, todo el tema de la salud mental y todos los riesgos psicosociales que tiene trabajar en una empresa, Wow. que tampoco se ven. Claro, me quedé guau con lo del aire. Mm. Claro. O sea, es realmente un choque de temperatura, como él dice, y uno lo pasa desapercibido. Déjame decirte, yo trabajo remoto ahora. Ok. Yo lo he dicho varias veces por aquí. Pero como que una de las cosas como que me da más, o me hace sentir como más a gusto trabajando remoto, es la temperatura. Que yo no tengo que lidiar estar con un resfriado bajo ese aire del trabajo. O no tengo que lidiar, las mujeres, por ejemplo, que tenemos un periodo menstrual, mensual, no tengo que lidiar esa semana con ese periodo más ese aire del trabajo. Sí, pero igual, qué bueno que tú mencionas el tema del trabajo remoto y lo mencionas como algo bueno. Y sí, es bueno. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta desde el punto de vista del bienestar laboral que justamente ahora el gran reto de esos empleados que están trabajando remoto es como yo separo mi vida de mi casa Ese es otro tema. del trabajo. Y ese es otro tema, pero igual un tema importante. Sí, Sí. claro. Cuando hablamos del trabajo remoto, la gente suele verlo como toda una bendición y lo es. O sea, debería seguir promoviéndose a nivel de país. Pero también ahí hay que comenzar cómo educamos a los empleados a separar esa vida laboral, remota, o sea, desde tu casa, de ese espacio personal. Inclusive me toca ver gente a veces en algunos meetings y demás que trabajan desde su cama. Entonces, la cama a nivel de tu eso no es cerebro nada ergonómico. debería ser, no solamente por el tema ergonómico, es la repercusión psicosocial, porque se supone que esa cama a nivel de tu cabeza es para descansar y dormir. Entonces, ¿en qué momento tu cerebro va a asociar que esa cama es para dormir, pero también para trabajar? Entonces, esas son cosas que hay que separar. Igual, cuando tú tomas el comedor de tu casa, no todo el mundo tiene un espacio para trabajar aparte y tener reunión. Pero a veces, si también tu esposo o tu pareja se quedan los dos en la casa a trabajar remoto, ¿cómo se dividen el espacio? No todo el mundo tiene un estudio, tiene un room para poder separar. O sea, que también tiene sus complejos y tiene sus grandes retos trabajar desde la casa. Cuando uno está trabajando con el esposo, somos ahí como John y yo en los cubículos. Sí, ahí. Peleando a la más bajita. como- O sea, es decir, que cada espacio tiene sus riesgos, tanto tangible como intangible, pero Claro. sí, tienen sus retos que hay que evaluar, que hay que tener conocimiento y que lógicamente hay que hacer una identificación de riesgo, una matriz de evaluación de cuáles son esos riesgos que tú estás expuesto para saber cómo se van a mitigar. Pero mira qué chulo. Déjame ya, ¿verdad? Vamos a sacarle provecho personal a esto. Las consultas las vamos a cobrar. Vamos a acabar consulta. Ya que yo estoy trabajando remoto, mira, yo tengo un espacio, digamos una oficina, tengo un escritorio, tengo mis pantallas, tengo mi silla, tengo todas mis cosas para trabajar remoto, ¿verdad? De una manera ergonómica y cómoda. Ujú. Sin embargo, ¿qué otras cosas, verdad, que tú dices que son intangibles, yo debo tomar en cuenta? Porque ahorita yo no la estoy tomando en cuenta. Sí, importante la iluminación, La iluminación. que no se tome en cuenta. A veces las personas suelen trabajar en espacios un poco iluminados. Ok. Y aquí volvemos nuevamente a cómo repercute eso en el cerebro. Nuestro cerebro asocia poca iluminación a nocturno y ya llega la noche y asocia descansar. Y por eso a veces hay gente que dice, es que a mí no se me da trabajar de mi casa, porque hacen unos ambientes tan oscuros que el cuerpo asocia que sigue estando en su casa y que ya va a dormir. Entonces es importante la iluminación, la temperatura, contar con una silla ergonómica. Hay algunas empresas que han optado por facilitar a sus empleados que trabajan remoto algún tipo de subsidio para adquirir sillas ergonómicas. sí. Eso me parece una buena Yo he visto iniciativa. empresas que le mandan la silla al escritorio. Sí, y yo he visto todo. empresas que mandan silla, escritorio, silla, y también comenzar una campaña interna que permita a ese empleado tener esos tips que tú bien mencionas, que tú necesitas, temperatura, iluminación, separar tu hora de almuerzo. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se va a trabajar remoto, Es un error que yo cometo mucho, que como trabajando. correcto, ya la gente come literalmente trabajando. Ujú. Que todos sabemos que en algún momento nos toca por una exigencia, por algún producto que hay que entregar de última hora, pero cuando lo vuelves habitual, entonces evidentemente está afectando tu parte emocional y tu parte de psicosocial. Es muy importante. Y es bastante importante porque hay que comenzar a separar esos momentos. Claro. Sí, y tú sabes que ahora que hablando del trabajo remoto, en la casa también se te va la noción de finalizar el día. Correcto, no Llegaron sabes cuándo Exacto. acaba, ni tampoco sabes cuándo termina. Ujú. Y
Pasa igual que la gente que suele trabajar en la parte de turismo y que hace vida adentro, o sea, que duerme. Tú al final, cuando vives en ese mismo hotel, tú no sabes cuándo estás trabajando y cuándo no estás trabajando. O sea, estás todo el tiempo ahí. Y para la gente le parece que cuando estás remoto estás disponible todo el tiempo. Sí, eso sí es un tema. Como que la gente entiende que tú vas a estar ahí. Porque es remoto y tú estás en tu casa. Es diferente con el trabajo. Cuando yo te llamo, uno dice, bueno, a las 5 se va. Pero si tú estás en tu casa, la gente dice, no, ya estás en su casa. Y Exacto. siempre estás ahí. Entonces, es ver también cómo va separando esos momentos. Como decía al principio, sabemos que hay días que las reuniones se extienden y que la jornada también se extiende porque hay prioridades. Pero como también vamos aclarando cuál es mi espacio laboral y cuál es mi horario laboral. Para yo poder tener ese equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Y fíjate, Jeffrey, que eso que estamos hablando ahora, cuando vino, ¿verdad?, El COVID. la situación del COVID, a la persona no se le educó en cómo trabajar remoto. Correcto. Y todavía no se sigue educando. No, porque cuando vino el COVID nos fuimos fue como de un día para otro. Sí, ni siquiera hemos ido aprendiendo en el camino. No, en Exacto. República Dominicana, inclusive hace poco, el Ministerio de Seguridad, de Trabajo emitió una resolución declarando que el trabajo remoto ya se considera un trabajo, o sea, legalmente, por así decirlo, establecido. Aceptable. Y evidentemente, inmediatamente, el Estado reconoce el trabajo remoto como un empleo formal, ¿no? Y que ya está determinado y tiene algunos requisitos. Entonces eso conlleva, y la gran pregunta, ¿un coordinador o un experto en seguridad y salud de una empresa X debería ir a tu casa a hacer una evaluación de riesgo? Y esa es una gran pregunta. Debería. Porque si tú tienes un accidente en tu casa, ¿es un accidente laboral? Es un accidente laboral para mí. Yo entiendo que sí, porque tú estás trabajando. Sí, lo es. Sí. Pero En entonces hay horario- que evaluar, si es en horario laboral. por supuesto, igual que en la vida común. O sea, en una empresa, para que se considere un accidente laboral, tiene que ser en horario Eso está laboral. como Y que así. tiene, sí. como que tiene zona gris. Eso. Sí tiene zona grises, es la realidad. Porque- Pero lo es. Ok. O sea, en países como España está determinado y hay un sinnúmero de directrices para determinar cuándo es un accidente laboral o no. Wow. Pero está definido justamente hacer una evaluación Ujú. de las condiciones en que tú trabajas en tu casa. Porque yo tengo que identificar esos riesgos, porque si nadie lo identifica y no se trabaja en esos riesgos, entonces ¿cómo yo puedo prevenir que te ocurran esos accidentes? Es decir, es un poco complejo, como tú decías, pero sí no es algo novedoso, porque ya en países mucho más desarrollados es algo normal. Y tiene mucho sentido. Porque si tu lugar de trabajo es una construcción que no es una oficina y tú tienes un accidente, es un accidente laboral. Así es. Igual Así la es. casa. Tú Jeffrey, sabes que ajá. realmente con ese tema, realmente no zona gris y con el tema del trabajo remoto, ¿qué te digo? ¿Cuál es la pregunta? Tavi? ¿Cuál es la pregunta, Tami? Dale. No, no hay una pregunta, estamos pensando para adentro. Ok. ¿Qué tú No, piensas? no, pero lo que te digo es que realmente sí, todavía en este país como que falta mucho por, como que muchas cosas por implementar con respecto a eso. Y tal vez, no sé si convengan, o si convengan sí o no, porque también en este país tenemos otro tipo de cultura laboral, que no es la misma cultura de esos países desarrollados. Y hay muchas cosas que a veces van más en detrimento tuyo como empleado que, qué sé yo. Como No, yo creo, me gustaría verlo de otro tipo de visión. Es como el tema de ahora de los padres y la licencia de paternidad. Ujú. ¿Cómo tú lo ves, por ejemplo? Yo lo veo excelente. Ujú. O sea, yo que tengo un matrimonio con 2 niños y un esposo que es realmente un padre presente y que tuvo que tomar su vacación en esos momentos para ayudarme, realmente yo veo excelente que le den Hace todo el sentido del mundo. hace todo el sentido del mundo porque él es mi ayuda. Pero tú sabes que entonces entra el tema de que los empleadores dicen, no, porque si fulano está afuera tanto tiempo, no se necesita aquí. Una gente que esté afuera, qué sé yo, cuántos meses, Sí. no es imprescindible. Entonces es como que esa cultura, esa mentalidad laboral que tal vez tienen muchos líderes, hace que muchas como que reglas o muchas... O mejores prácticas o mejores internacionales prácticas- tomen tiempo. Yo no Ajá, creo... tomen tiempo y que a veces realmente le jueguen mal al empleado en vez de jugarle bien. Como, por ejemplo, si las mujeres, por ejemplo, tomáramos la licencia de maternidad de Canadá, de esa cantidad de tiempo, posiblemente ni nos dieran los trabajos. Pero tú bien decías, hay una realidad distinta que se tiene que ir creando. Evidentemente tú no pasas de la nada a tener esa realidad que tú dices de Canadá, pero tú vas dando pasos, va cambiando la forma en que vemos las cosas, se van tomando en cuenta las cosas que realmente tienen importancia y esos cambios los vamos a ir viendo porque eso es parte de, si queremos como país lograr esa evolución y ser un país globalizado y ser un país que esté a la vanguardia obviamente con esos países que tienen muchos mayores niveles de protección para los empleados, evidentemente se van a ir dando esas condiciones. Pero es un asunto de tiempo. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Recuerda que unos 5 o 10 años atrás, hablar de un empleado por producto, o sea, por resultado, era algo casi imposible.
Se hablaba mucho del 8 a 5, de tiene que estar ahí, y por eso era muy habitual ver a una gente con una computadora encendida que posiblemente no estaba haciendo nada, pero estaba cumpliendo su horario. Pero ahora, y justamente hablando con Johnny ahorita sobre algunos tipos de trabajo y cómo ha cambiado, y tú también que estás trabajando remoto, te fijas que ya sí, hay gente, hay líderes, hay empresas que dicen, mira, yo lo que necesito es que tú me leas estos 5 libros. Si tú me lo lees, ya a mí no me importa si tú estabas en tu casa, no estabas en tu casa, justamente lo que estoy esperando de ti. Y quizás pensar eso 5 o 10 años atrás era increíble. Sí. Por eso te digo que no lo veas como algo que no va a ocurrir, sino que necesita tiempo para que se pueda madurar, para que la gente lo pueda interiorizar y para que nosotros mismos como empleados también lo podamos Yo creo que ver, necesita tiempo, visualizarlo. no para que la gente lo madure, sino para que la generación acabe de moverse. Pero también que uno, Claro. pero también que uno de una forma u otra demuestre que vale la pena. Me explico. Con el COVID, se demostró mucha gente que se fue a trabajar remoto. No todo el que trabajó remoto dio resultado. Hubo gente que sí, hubo gente que no. Y eso a ti te puede hacer pensar, y hay que también ponerse del lado del empresario, te puede hacer pensar, mira, yo realmente eso no funciona. Pero posiblemente no funciona. La gente no tiene la formación, no se le dieron las herramientas, la gente no hubo una matriz de seguimiento, porque como fue algo que le hicimos de primera vez, evidentemente hay muchas oportunidades. Pero esas primeras impresiones matan la idea de que eso se siga continuando. Pero, como usted bien decía, el tema de la pandemia vino para quedarse y sí, ya hay muchas empresas que podemos contar en República Dominicana del sector bancario, del sector retail que yo conozco, que sí, que ya tienen empleos que son híbridos, que trabajan remoto y que también trabajan presencial. Es decir, que sí, que hay gente que ha creído y eso va a ir pasando en la continuidad. Y conozco empleos que son 100% remotos. Sí, Zona Franca, por ejemplo, tú eres un producto de eso. Sí, yo soy 100% remoto. O sea, entonces, Pero pues, sí. antes de eso, yo estaba en otra empresa y también era híbrido. Sí. O sea, es decir, que estamos coincidiendo en que ha ido evolucionando Claro. y que la gente ha ido creyendo. Claro. Pero también va ahí como tú, si bien es cierto que tú estás trabajando de tu casa, tú has demostrado que desde tu hogar tú puedes ser productiva y que claro. estás agregando valor a la empresa que tú No, perteneces. la pandemia nos demostró, ¿verdad? Nos demostró a los que no creíamos en eso. No sé yo, no, pero incluyo que por incluirme, pero no sé yo, que realmente desde la casa se dan buenos resultados Sí, así Sí. es. y tú trabajas. Yo digo que se trabaja más desde la casa. Te voy a ser honesta. O sea, lo del trabajo remoto tiene muchas cosas que me gustan y que yo me siento como que súper cómoda con eso. Sin embargo, a mí me hacen falta mi momento de ocio con Johnny a la oficina. Sí, claro, eso se ha perdido y justamente Yo no tengo era momento de algo, ocio ahora. se pierde un poco la calidad humana. Sí. Y ese rush que tú no tienes diario con la gente, lo que te hace a veces ser una persona un poco fría. Y por eso te digo que hay que verlo un poco holísticamente y más ampliado. Y justamente las áreas de bienestar laboral de las empresas tienen que estar preocupados por ese tipo de cosas. Gracias Por a eso ejemplo, salió el podcast. la gracias gente- al ocio de nosotros. La gente que trabaja, o sea, que trabaja esas áreas, debe pensar cómo por lo menos una vez cada 3 meses junta a la gente, un compartir, Ah, no, claro, eso se o le hace. diga, para que se Sí. mantenga esa dinámica. Porque a veces inclusive cuando se hace trabajo remoto, mucha gente que entra nueva al trabajo no conoce a nadie. Y después te juntan y te dicen, mira, trabajamos en la misma empresa. ¿Y cómo así? Yo tengo 6 meses ahí. Ah, yo también, yo tengo 3 años y nunca nos hemos visto. Sí. Entonces, las mismas empresas deben propiciar esos momentos para que los departamentos puedan compartir, ya sea un meeting a través de cualquiera de las plataformas que hay de reuniones, pero sí siempre se procura que por un asunto de bienestar laboral, por lo menos se haga un encuentro presencial. Sí, claro, sí, eso sí. Obviamente nosotros tenemos eso como equipo y nos reunimos cada rato y tenemos una súper como que coinonía. Claro, y se hace una sinergia, Ahí, porque al exacto. final los grandes trabajos y la grande productividad se van a lograr cuando trabajamos en conjunto, ¿no? Claro que sí. O sea, no es que yo no me junto con gente, no es que no hablo con gente Es y vivo distinta la conectada. dinámica. Pero es distinta la dinámica. Me refiero como que a los momentos de ocio. Porque cuando tú estás en una oficina, ¿verdad? O sea, tú tienes un 8 a 5, obviamente tienes menos flexibilidad que cuando tú estás remoto. Pero simplemente el hecho de que tú estás ahí cumpliendo un horario, si tú no tienes nada que hacer, ya te exime como de cualquier cosa. No es como que tú estás como que lleno de actividades y no sé qué, que ocupan todo tu horario. Así es. Puedes tener un día que tú las últimas 4 horas, tú estés hablando con tu compañero. Ujú. Sí, puede pasar. Jeffrey, ahorita hablamos de que muchas veces el trabajo es remoto, tú pierdes la noción del tiempo y tú quieres hacer muchas cosas. Sin embargo, tú hablas de un tema muy interesante que es el síndrome de la vida ocupada. Sí, así es. Eso puede pasar con la gente remoto, de que tengo muchas cosas y quiero terminarla. ¿Qué es ese síndrome para ti? Sí, bien, el síndrome de la vida ocupada no necesariamente tiene que estar asociado al tema de trabajar desde la casa, sino tiene que ver con un comportamiento de ese individuo.
Y eso es bueno aclararlo. Cuando me ha tocado hablar de este tema, siempre aclaro que el síndrome de la vida ocupada no es un síndrome diagnosticado desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, sí, algunas conversaciones científicas se está sopesando, que el mismo se ha incluido. Pero básicamente ese síndrome de la vida ocupada es esa persona que realmente no tiene tiempo para más nada, sino solamente para sus temas laborales. Y se ocupa tanto de esa vida laboral, tiene esa agenda que nunca se acaba, esa lista de pendientes que es interminable y que cada día son más, que no le da tiempo. Inclusive la gente hasta lo normaliza. Mira, yo quería hacer cumpleaños, pero no puedo porque tengo que entregar este pendiente. Mira, yo quería comer, pero no, me prefiero comer aquí en la oficina porque no puedo ir. Y eso hay que tener cuidado porque, como decía al principio, si bien es cierto que hay días y hay momentos donde no podemos, a todos nos ha tocado comer en medio de una reunión, y eso es válido. Ahora, cuando eso se vuelve una rutina diaria, evidentemente hay urgencias, hay que dar la milla extra. Hay que evaluarlo, porque entonces se va a volver insostenible en el tiempo. Y cuando el trabajo compite con tu vida personal, evidentemente se convierte en un obstáculo. Y comienzan los temas de ansiedad y depresión laboral, que son temas que la gente casi no ve, pero que tienen una repercusión en la productividad y en la salud mental de la gente. Señales de que tu trabajo está compitiendo con tu vida personal. Si la gente te comienza a decir, tengo mucho que no te veo, o sea, tus amigos cercanos, si tu misma pareja te dice, mira, no sé la última vez que salimos juntos, o tú antes llegaba a las 5 y a las 6, ahora estás llegando a las 10. Si el mismo niño, si tiene niño que te comenta, mami, ¿cuál es el día que nos vamos a sentar? Si tú nunca has visto la tarea de tu hijo porque nunca te da tiempo verla. Son unos síntomas, vamos a decir, que muy claros de que realmente está teniendo una vida bastante ocupada. Pero hay otros síntomas también que te puedas dar cuenta. Cuando se te olvidan las cosas. O sea, tú tenías algo pendiente y realmente el tiempo no te dio y tú dices, concho, pero yo recuerdo que tenía algo que hacer y no recuerdo. Cuando se te olvidan las cosas, cuando esa lista es interminable. Y ese síndrome también de la vida ocupada pasa mucho cuando no sabemos priorizar en nuestro ambiente laboral. Es importante que tengamos claro cuáles son las prioridades del negocio, qué está esperando ese líder de mí y cuál es mi función dentro de la empresa. O sea, tú dices también marcar la diferencia entre lo urgente y lo importante. Correcto, pero también volvemos al punto inicial. Se ha vuelto ya muy popular que cuando alguien te escribe y te dice, ay, mira, necesito tu apoyo. Tú dices, ay, excelente, estoy para aquí. ¿Y para cuándo tú lo necesitas? Para ayer. Sí, todo el mundo. La gente lo ha cogido como un relajo, pero se normalizó. Entonces, como todo es para ayer, ¿qué es lo importante entonces? Porque ya todo es para ayer. Entonces, ahí sí tú como colaborador, tú necesitas hacer esa distinción de cuál es la prioridad. Y tú dirás, bueno, pero es difícil, porque si esto me lo pidió un director y esto me lo pidió mi jefe, ¿cuál es la prioridad? La prioridad siempre va a determinar cuál es la necesidad del negocio. Y cuál es. Siempre el negocio va a determinar cuál es la prioridad. Así es. Tú sabes que en eso que tú mencionas, las grandes empresas, ellos establecen unos objetivos anuales. Correcto. En su balance scorecard. Correcto. Y regularmente son pocos, 1, 2, 3 objetivos. Y lo importante, según esa empresa, es todo lo que lleve al cumplimiento de ese objetivo. Ya los demás son cosas urgentes que... Sí, por eso te decía que tú mismo puedes determinar si lo que tú te estás haciendo es prioridad para ti dentro de tus funciones o prioridad para la necesidad que tiene el negocio en ese momento. Que como tú bien decías, hay unos objetivos estratégicos, unos objetivos estratégicos que son anuales, pero también el día a día va marcando unas metas para poder alcanzar esos objetivos estratégicos. Entonces tú sabes decir, mira, me voy a leer este libro, porque realmente de leer este libro depende que se haga esta venta. Y en el objetivo estratégico se definió que lo número 1 es vender. Entonces, redacta el informe, lo vamos a parar, porque lo importante es vender. En este momento. Voy a poner un ejemplo. Entonces eso te va a determinar realmente cuál es la prioridad del momento. Súper importante eso también. Muy claro. Tú sabes, Jeffrey, que estamos hablando en el ámbito laboral, pero en el ámbito personal, que hemos hablado mucho del balance vida-trabajo, cuando tú personalmente te propones metas para tú avanzar en la vida, perder de peso, volverte un poco más fuerte, aumentar tus ingresos, y tú te pones metas, muchas veces también puedes descuidar esa meta por cosas externas. No se recomienda que tus metas propuestas digamos, compitan con esas otras ruidos urgentes cuando tú te pones metas súper importantes. O sea, quiero decir que a nivel personal también tú deberías darle la importancia a esa meta que tú te pones personalmente. Priorizarte. Sin lugar a duda. A ti mismo y no perder tiempo en esos ruidos que hay por ahí. Hay una frase que yo suelo usar y siempre lo hago con mis amigos y con la gente que converso, y es que el ser humano es integral. Tú no tienes una Tami mamá, una Tami experta en calidad, una Tami que viene al podcast, una Tami que comparte su comida. Es la misma Tami. Sí. Entonces, cuando tú te ves como un solo ente, tú entiendes que tienes prioridades para ti en esos diferentes ambientes de la vida. Entonces, a veces separamos y decimos, no, porque que yo estoy trabajando y esa es mi prioridad, trabajar. Pero tu vida no puede quedarse detrás. Porque si esa vida tuya
se enferma, al final no va a ser un ente productivo. Encontrar un equilibrio, un balance. Tiene que encontrar un balance. Y eso es primordial y las empresas lo saben y por eso invierten en bienestar laboral y siempre hay alguien que anda detrás de eso porque un ser humano está comprobado. Yo leí hace poco y decía que se ha hecho mucho estudio sobre la felicidad. Todas las empresas, se ha hecho los ENPS, que son los Net Promoted Score, que son unos scores de estudiar. Se usa mucho en el tema de mercadeo, pero eso se ha ido migrando tanto a los climas laboral y ya se hacen encuestas de satisfacción que nace de ahí, realmente, los ENPS. Y siempre se ha estudiado el tema de la felicidad a nivel laboral y se habla muchísimo. Sin embargo, la felicidad es aguda porque es momentánea, es efímera, es de un momento. Y la felicidad puede ser inclusive que sea individual en la mayoría de los casos a nivel laboral. No, si bien es cierto que en un momento dado pudiera ser del colectivo, realmente es individual. Y tú pudieras generar felicidad. Inclusive ya hay metodología a nivel empresarial para generar esa felicidad a nivel laboral. Pero muy poco se ha estudiado de la infelicidad a nivel laboral. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la felicidad y la infelicidad a nivel laboral y a nivel de la vida? Que como bien decía al principio, la felicidad es momentánea y es puntual, es un pico y es temporal. Pero la infelicidad, hasta que tú no la tratas y no la trabajas, sigue estando contigo. Es permanente, por así decirlo. Hasta que tú no le pones, lógicamente, ese stop o la trabajas. Entonces, a nivel empresarial, esos factores y esos elementos que te causan infelicidad, que puede ser un mal jefe, una empresa que no se preocupa por tus condiciones, que no te da las protecciones laborales, que no tiene un ambiente laboral que te permita poder desarrollarte, que no te da oportunidad, te crea infelicidad. Y esa infelicidad se traduce netamente en improductividad. Y eso es algo que hay que atender, porque como bien decía, poco se estudia de la parte negativa, solamente invertimos tiempo en la parte positiva. Mira, y eso que dice Jeffrey es muy importante, y es cierto. O sea, hay gente que dura en depresión eternidades. Correcto. Hay gente que dura 1, 2, 3, 4, 5 años con una depresión. Porque son estacionarias. A diferencia de la felicidad, tú no vives feliz todos los días. Tú tienes picos de felicidad. Tú puedes ser una persona feliz por una decisión. Eso no es menos cierto. Pero vamos a decir que esos chops de felicidad son momentáneos. Pero a lo largo de la vida laboral, uno se ha encontrado con gente que pasa el tiempo y siempre está desmotivada. Sí, hay asuntos y ahí es importante separar. Hay gente que tiene que trabajarse interiormente y eso lo refleja a nivel laboral y eso hay que separarlo. Ahora, hay personas que laboralmente tampoco no estudiaron la carrera que les gusta, no están en el empleo que les gustaría, no tienen el jefe que entienden que debería tener. Y la gente no hace nada para cambiar eso y entonces vive una desmotivación, como tú dices. Pero hay una frase muy famosa que es bastante reconocida y decía que la gente no es un árbol, por lo tanto la gente se puede mover. Entonces, yo recuerdo que conversaba con un colaborador que una vez en medio de una reunión decía como que él no había crecido porque su jefe no lo había motivado. Y yo recuerdo que me detuve con él y le dije, mira, tú puedes tener razón en cierta parte. Los líderes, cuando tenemos colaboradores, estamos de una forma u otra llamados por función a motivar a nuestra gente, a hacerlo desarrollar. Pero hay una línea muy estrecha en que esa motivación también tiene que venir intrínseca y tiene que ser tuya. Sí. Si tú estás esperando que venga Johnny o que venga Tammy a salvarte y a hacerte un mejor empleado y a elevarte a un segundo nivel, eso posiblemente no va a pasar. Y si pasa, en el tiempo no va a ser sostenible. Entonces, esa motivación tiene que venir intrínseca y, lógicamente, cuando se encuentre con esa motivación de tu líder, evidentemente eso va a explotar y va a tener grandes resultados. Pero no puede ser que alguien me diga que se siente desmotivado porque su jefe no lo motiva. O sea, tu única motivación es tu jefe, es de preocuparse. Sí. Sí, no, y realmente tú eres el único responsable de tu desarrollo. Pero esa es una palabra que deberíamos asumir no el mundo laboral, en la vida. O sea, de lo bueno y lo malo que te pasa, tú eres el único responsable. Literal. Jeffrey, hablamos de bienestar laboral. Esta palabra se escucha bien bonita. Y hablamos de detractores que pueden afectarla. Correcto. Como el síndrome de la vida ocupada, como la iluminación también, la ergonomía y todo eso. ¿Qué otros factores tú crees que degradan el bienestar laboral? Sí, es importante también aclarar que justamente el término bienestar laboral ha ido evolucionando y ya en países como Europa se habla mucho de empresas saludables. Porque como el bienestar se ve holísticamente, se ve integral, se ve no solamente desde el punto de vista de salario, de compensaciones, de los espacios de trabajo, también se ve desde el punto de vista de la salud de los empleados, de la parte psicológica, de la parte de riesgo. Se habla de empresa saludable, inclusive se entregan algunos certificados a empresas como, mira, esta es una empresa saludable para trabajar. Entonces, cuando hablamos de cuáles son... El best place to work. Sí, no necesariamente, porque esa prevención que tú dices es un poco más
es más integral, es más abarcadora. Más de Ok. clima, ¿no? ¿Qué otra Correcto. Pero esta parte de empresas saludables se enfoca justamente en ver esa parte que tiene que ver de compensación emocional y también esa parte de protección de riesgos laborales. Entonces, algunos elementos que no ayudan a ese ambiente laboral. Desde el punto de vista de salario emocional, habrá muchos temas, el tema de salario, competitividad, liderazgo, pero desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, inclusive ya lo vemos, ya la gente no solamente se queda en un trabajo por el salario, sino también si se siente cuidado. Ujú. Entonces, cuando tú ves empresas que le hacen estudios periódicos a sus trabajadores, de su salud, hacen jornadas laborables, hacen, como tú decías, programas de bajo de peso. Inclusive, ya debería ser parte de una tendencia que las empresas tengan una línea telefónica de atención psicológica o hasta un psicólogo dentro de su plantilla para poder atender los casos que se presentan día a día. Porque hay que ir desmontando que el tema psicológico es solamente cuando yo tengo un tema de loco, como dirían en el lenguaje popular o en la vida diaria. No, la gente necesita hasta para entender decisiones que va a tomar, si ha ido vacante, a cuál aplico, hasta por eso uno necesita de una forma u otra orientación de un profesional. Y eso debería ir haciéndose y ya debería ser una buena práctica en las empresas dominicanas. Habremos evolucionado cuando tengamos días de salud mental libres al año. Correcto. Extra a las vacaciones, que a veces uno lo necesita. O sea, te voy a decir la verdad, a veces tú tienes un abrume, no solamente de que por el trabajo. ¿Qué necesitas soltar? Puede ser exacto una combinación de muchos factores, porque como tú dijiste, la Tami que está en el podcast también es la Tami mamá, también Es la es la misma. Tami que trabaja en calidad. Entonces, o Helen. Sí, porque es Helen. Entonces, a veces tú tienes como que esos días te abrume Así y tú puedes decir, bueno, yo lo voy a tomar de vacaciones, pero tú sabes, como que tú dices, bueno, a veces tú piensas incluso en no tomar tus vacaciones o porque no tienes vacaciones acumuladas o simplemente porque tú sientes que el departamento no tiene un momento para tu irte. Correcto. Porque también hay que entender eso. Pero igual, Ajá. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, por ley, qué sé yo, cuántos días de salud mental que sí existe en otros países, ujú, se viera como que, tú sabes, fuera algo más común, la gente estuviera más abierta y tú pudieras decir, bueno, yo ahora mismo necesito un día de salud mental. sí, yo creo ahí que es un tema que debemos ir trabajando en el camino, pero yo creo mucho más todavía en esa relación cercana que tú tienes con tu líder o con tu jefe, por así decirlo, que algunas empresas todavía se siguen llamando jefe. Cuando uno tiene una relación cercana con su líder o con su jefe, uno está en la capacidad y en la confianza de decirle, mira, hoy me gustaría irme más temprano. Y yo creo que eso no tiene, creo que a todos nos ha pasado. No, Cuando claro. tenemos buenos liderazgos. Claro que Sí. sí. Si tú tienes un buen líder y el líder te ve, inclusive, yo tengo líderes que te han visto un día abrumado y demás, te dicen, tómate la tarde. de hoy". Ujú. Por eso te decía que más que una ley, porque a veces las mismas leyes no te garantizan que eso ocurre en el tiempo. Eso es Por verdad. eso decía que se necesita la formación, que la gente crea en eso y que la gente lo entienda. Y es parte de la formación que tenemos que ir dando. Y aquí te quiero poner un ejemplo sencillo. Pasa mucho con el tema de las evacuaciones de seguridad y salud, que tienen que hacerse mínimo 2 años en las empresas. Tú tienes encargados o líderes que cuando toque ese día de simulacro dicen, bueno, mi gente no va a salir porque yo no voy a perder tiempo, media hora, para que la gente diga que salga a practicar algo que no sabemos si va a ocurrir. Entonces, ese líder entiende que esa media hora la va a perder porque no quiere que su gente deje de ser productiva para salir a practicar cómo se va a salvar en un día de emergencia. Y evidentemente la gente que hace ese tipo de comentarios no tiene la formación. Entonces yo creo que hay que seguir apostando a que las empresas sigan invirtiendo en seguridad y salud, que se siga formando esa parte de mandos medios, que es la que toma decisiones, y que sigamos teniendo relaciones saludables con nuestros líderes. Yo apuesto mucho siempre a tener esa relación cercana con ese líder, con ese jefe, con ese coordinador, con esa persona que de una forma u otra te supervisa, porque es la persona que de una forma u otra, señores, pasamos 8 horas, 9 horas. Ujú. Básicamente es tu aliado y debe ser. O sea, Sí. yo no concibo gente que me dice que trabaja con jefe que literalmente lo consideran su enemigo. Está Muy fuerte eso. difícil. Realmente sería tener una posición incomodísima. Totalmente. Y ahí la única gente que lleva a perder eres tú. Obviamente. Porque el jefe incómodo no está. Sí. Obviamente, exacto. Jeffrey, ¿qué tips o consejos tú nos darías para aportar a un ambiente con salud laboral o con bienestar laboral? ¿Qué cosas yo debería hacer para yo ser laboralmente saludable? Sí, yo creo que es importante primero, de primera mano, decir que todas las empresas deben contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, que es un programa que tiene 20 elementos que están regidos por el reglamento 522-06, que es el reglamento que regula en materia de seguridad y salud en República Dominicana. Lamentablemente, la mayoría de empresas no están certificadas. Estamos hablando que de un 2, un 3% solamente cuentan con un programa de seguridad y salud de las empresas formales en República Dominicana. O sea, ese es un dato realmente preocupante. Entonces, luego que tienes programas de seguridad y salud, tú vas a tener dentro de ese programa programas de salud ocupacional y programas de bienestar, que de una forma u otra van a ir orientados a hacer esa parte. De manera individual, número 1, es importante organizar tu agenda.
entender, definir esa agenda de trabajo, ejercitarte o hacer esa parte de hobby que a ti te gusta. Irte a un río, leer un libro, compartir con amigos, compartir en familia. Yo siempre he dicho que esa parte es mi opcional de cada quien, porque cada quien tiene esas cosas que de manera particular lo hacen feliz. Entonces, cuando doy ese ejemplo, siempre digo, haz lo que te hace feliz. Tiene que tener ese espacio dentro de esa semana laboral o dentro de ese mes que tú hagas esas cosas que a ti de manera particular te generan esa satisfacción personal. Tener ese programa definido, prioridades dentro de tu línea de trabajo y tener ese espacio siempre de compartir con la gente que te llena de energía. Yo creo que todos tenemos una gente que cuando nos juntamos es como un shop de energía literal. Entonces, ver cómo no postergamos tanto ese junte con esa gente que realmente no queremos ver y nos juntamos. Es básicamente, si te fijas, no son decisiones tan complejas, solamente son decisiones simples que parecen simples, que no la tomamos en el día a día, pero que realmente tienen repercusiones bastante importantes en la salud mental de todos nosotros. Muy importante. Tú, yo hice eso, yo invité a Jeffrey hoy. Sí, teníamos rato. Espera, dile que eso no le vale como... No, para nada. Sí, yo y yo tenemos una amistad desde el 2015. Sí. Realmente no compartimos tanto, pero entre veces nos comentamos. Gracias a Dios las redes nos permiten de una forma u otra mantener la cercanía, ver lo que él está haciendo, él ve lo que yo hago. Y de una forma u otra siempre nos comentamos una que otra foto, bueno, y mantiene viva la amistad. Claro. Además, nos unen lazos de conocimiento por las cosas que hemos trabajado, cualquier consulta, cualquier duda. O sea, que hemos trabajado en conjunto. Pero a nivel general, y yo creo que lo más importante para que se le pueda quedar a nuestros oyentes es básicamente que hagamos ese balance entre la vida personal y la vida laboral y que procuremos que nuestro ambiente de trabajo cuente con las condiciones tanto físicas y ergonómicas y de salud para nosotros ser un ente realmente productivo. Las empresas lo han ido entendiendo porque saben cómo repercute eso en el indicador de productividad y creo que hemos visto una ola de programas últimamente a nivel empresarial que van en busca de ese bienestar laboral. Y por eso tuve muchísimas empresas que dan un día libre por cumpleaños, que regalan una tarde, que hacen campamentos. El horario de verano. Que tienen horario de verano, que ya se hacen hasta esos famosos viernes de colores que hacíamos en la escuela también se hacen en algunas empresas. Y cuando hay temporadas, por ejemplo, de béisbol, hacen competencia de los equipos. ¿Sabes? Si se fijan, es ver cómo incorporamos esas cosas que hacemos en el día a día, la incorporamos de una forma u otra en nuestra vida laboral, porque realmente debe haber un equilibrio tanto en esa vida del día a día que nos genera la productividad y dinero para comer, para vivir y pagar nuestras cosas, que también esa vida personal. Claro que sí. Johnny y yo hemos tenido el privilegio de que al estar en el sector Zona Franca, que son empresas bien estructuradas con esas áreas de bienestar y de... Claro, y tienen mucha influencia estadounidense, europea, que vienen muy marcados con el tema de seguridad y salud, que muchas cosas que estamos haciendo nuevas ahora en República Dominicana, hace rato que las empresas de Zona Franca se vienen realizando. Sí. Exactamente, nosotros todo el tiempo hemos tenido, ¿verdad?, ese tipo de clima laboral, pero yo sé que aquí, en República Dominicana, la mayoría no lo tiene. Y realmente eso es muy importante. Sí, y si te fijas, yo creo que ya no comenzaré a decir República Dominicana, porque si te fijas, la Zona Franca que ustedes tienen, aunque tienen regímenes especiales, están en República Dominicana. Sí. Y funcionan. Yo lo que quiero ver cómo van aprendiendo. Yo no sé, me imagino que sí que hacen ustedes pausas activas. Que es algo que es típico en empresas internacionales, tanto europeas como estadounidenses, y que ya yo he visto muchas empresas dominicanas que lo están haciendo. Tener esa pasada activa que de un momento a otro se paran, se desestresan. Yo creo que en el camino sí hemos ido avanzando y que falta tiempo, pero también hay mucha voluntad, que es lo más importante. Muchas cosas han mejorado. Así es. Pues nada, Jeffrey, la verdad ha sido un placer para nosotros. Sí, yo estoy súper encantado porque te dije que yo he visto a Jeffrey el desarrollo y el Jeffrey del 2015 y el Jeffrey de hoy son dos gente diferentes. Te agradezco. Realmente valoro mucho eso, lo que estás aportando. Sé que estás en las redes, ¿no? Con un emprendimiento de Prevencionar, igual que me pueden buscar. Es como prevención. Sí, no, ahí hacemos todo el tema de acompañamiento en una cultura de seguridad y salud preventiva. O sea, acompañamos a las empresas que quieren dar ese primer paso a nivel de seguridad y salud, haciendo ese programa de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que ahí nos pueden buscar en las redes como Prevention R y ahí también le podemos brindar cualquier apoyo. En LinkedIn, en Instagram. En Instagram, y ahí también igual pueden seguirnos, porque en Instagram también siempre publicamos algunos tips de cómo mejorar esos ambientes de trabajo, cómo identificar algunas oportunidades y cómo realmente aportar cada día a tener un mejor ambiente, un ambiente de trabajo seguro y saludable. Si alguien te quiere seguir en tus redes personales, también tiene el permiso. Sí, puedes seguir. Sí, me pueden encontrar ahí como Jeffrey Medina PRL. Y ahí me pueden encontrar. PRL, eso es prevención de riesgos laborales. Correcto. Wow, excelente. Enfocado, sí, Jeffrey. Sí.
Jeffrey, pues esto ha sido una súper conversación. La verdad, hemos aprendido muchísimo de ti. Tú tienes conocimientos, ya tú sabes, para repartir. Te agradezco. Y yo sé que así como nosotros nos gustó mucho también a nuestros, ¿verdad?, televidentes, porque ya Sí, no solo son oyentes. No solo son oyentes, también son También lo ven televidentes. por la Sí. cámara. También yo sé que le va a ser de mucho provecho. No sé, Jeffrey, si tiene algún mensaje final que quiera compartirnos. No, nuevamente agradecer la invitación que nos hicieran a su podcast, de verdad que bastante interesante, me sentí muy ameno y como en casa, o sea que espero volver pronto. No, y en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguir creyendo en que las empresas sigan apostando a este tema, que tengan una persona de una forma u otra que trabaje estos temas a nivel laboral y que realmente invirtamos en seguridad y salud, porque lo vamos a ver en la productividad de la gente. No, gracias, Jeffrey. Recordarle a la gente que se suscriban al canal, que nos sigan en Instagram, que nos Sí. escuchen en Spotify. Antes de cerrar, por favor, denle a me gusta. Claro, y activen suscríbanse. la campanita. Que la métrica de YouTube dice que hay mucha gente sin suscribir que están viendo. Que ve, contenido. pero no se suscribe, solamente brecha. Jeffrey, hermano, muchas gracias. Un placer, Johnny. Y será en otra Jeffrey. entrega. Gracias. Nos vemos, muchachos. Bye. Gracias. Bye bye. Hasta la próxima.